Vamos a hablar de algo crucial, algo que muchos prefieren ignorar. ¿Crees que el poder se mide en palabras, en gritos, en argumentos ganados? ¿Crees que quien alza la voz es quien domina? Pero te han mentido. Te han hecho creer que el mundo pertenece a quienes no callan, cuando en realidad, el verdadero poder reside en saber cuándo no hablar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentas justificarte? ¿De cuántas veces sientes esa necesidad abrumadora de responder, de corregir, de defender tu punto de vista, como si tu vida dependiera de ello? ¿Crees que así muestras inteligencia, fortaleza, control? Pero la verdad es otra: cada vez que hablas sin necesidad, revelas lo contrario. El silencio es la herramienta de quienes realmente entienden el juego. El que calla, observa. El que calla, analiza. El que calla, controla. Quienes no pueden guardar silencio están dominados por su ego, esclavizados por la necesidad de ser escuchados. Y eso, lejos de ser poder, es debilidad. Míralo de esta manera: en cada discusión, en cada enfrentamiento verbal, hay dos tipos de personas. El primero es el que reacciona, quien se deja llevar por la emoción y habla sin pensar. Ese es el que pierde, aunque crea lo contrario. El segundo es el que escucha, el que deja que el otro se agote, el que escoge sus palabras con precisión quirúrgica. Ese es el que gana. Sócrates lo entendió hace siglos. No imponía su opinión, no gritaba para hacerse escuchar. Sembraba la duda y dejaba que los demás cayeran en sus propias trampas. Steve Jobs usaba el silencio para que cada palabra suya tuviera un peso significativo. Miyamoto Musashi, el legendario samurái, sabía que el verdadero combate no se gana con la espada, sino con la paciencia, con la estrategia y con el control absoluto de las emociones. Pero la mayoría no lo entiende. Hablan demasiado, creen que alzando la voz demuestran poder. Lo único que hacen es exponer sus debilidades. Cada palabra que pronuncian es una pista sobre quiénes son, sobre lo que temen y sobre lo que les irrita. Y en el mundo real, dar información es dar poder. Observa a las personas más influyentes. No son las que gritan más fuerte, son las que hablan cuando es necesario. Son las que hacen pausas, los que permiten que el silencio hable por ellos. Son los que pueden soportar el vacío sin sentirse incómodos. Porque ahí está la clave: la mayoría teme al silencio. Se apresuran a llenarlo con palabras, porque el silencio les provoca inseguridad. Piensa en cualquier discusión que hayas tenido. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar, hubieras guardado silencio? Si hubieras dejado que el otro se desgastara, que se ahogara en su propia verborrea. Te habrías dado cuenta de que muchas veces la mejor respuesta es simplemente no decir nada. Permitir que la otra persona hable es, a menudo, la manera más efectiva de desarmarla. El silencio no solo es una herramienta de control sobre los demás, es también una herramienta de control sobre ti mismo. Cuando eres capaz de quedarte callado, de contener tus impulsos, de elegir cuándo y cómo actuar, eres más fuerte que el 99% de las personas. Porque la mayoría es esclava de sus emociones. Reaccionan sin pensar, se dejan arrastrar por la rabia, la frustración, el miedo. Y en ese momento, pierden el verdadero poder. El verdadero poder no está en ganar discusiones. Está en saber cuándo no tenerlas. Está en no caer en el juego de los demás. Está en observar sin ser observado, en actuar cuando nadie lo espera, en moverte con precisión mientras el resto se ahoga en el ruido. Y lo mejor de todo es que cuando aprendes a callar, a esperar, a dosificar cada palabra que sale de tu boca, el mundo comienza a escucharte de verdad. Porque lo que es escaso vale más. Lo que no se dice genera misterio, y el misterio es poder. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar, pregúntate: ¿realmente necesito decir esto, o mi silencio puede comunicar mucho más? La respuesta te sorprenderá. Si aprendes a utilizar esta estrategia, cambiará tu vida para siempre. Ahora, adentrándonos en la parte más interesante, no basta con saber cuándo callar. Necesitas comprender la invisibilidad estratégica. No se trata solo de lo que dices o de lo que callas, también es sobre cuando existes y cuando pareces estar presente. Piensa en los grandes estrategas de la historia.
no eran los que estaban en el centro de atención todo el tiempo. No eran los que buscaban atención constantemente. Eran aquellos que sabían desaparecer cuando era necesario, que dejaban que otros se desgastaran en el ruido mientras ellos se movían en las sombras. El poder real no lo tienen los que están presentes todo el tiempo. Lo tienen aquellos que saben administrar su presencia. Cuando apareces demasiado, te vuelves predecible. Te conviertes en parte de la rutina. Y lo rutinario pierde valor. Pero cuando aprendes a desaparecer estratégicamente, cuando comprendes cómo hacer que tu presencia sea escasa, te vuelves mucho más valioso. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida, en los negocios, en las relaciones, en tu vida cotidiana. Los líderes más respetados no son los que hablan en cada reunión. No son los que llenan el aire con su voz. Son aquellos que eligen sus momentos con precisión quirúrgica. Steve Jobs no lanzaba productos cada semana. Se tomaba su tiempo. Y cuando hablaba, el mundo escuchaba. Miyamoto Musashi no buscaba peleas innecesarias, se mantenía en las sombras hasta que era el momento exacto de actuar. La mayoría no entiende esto. Tienen miedo de ser olvidados. Creen que si no están todo el tiempo en la conversación, desaparecerán. Y en parte es cierto, pero lo que no comprenden es que el olvido estratégico es una herramienta, no un castigo. Si sabes desaparecer con intención, si sabes cuándo retirarte y cuándo volver, controlas la narrativa. Controlas cómo te perciben. Creas un aura de misterio que te hace mucho más poderoso que aquellos que siempre gritan por atención. Y esto va más allá del silencio. Es una cuestión de control sobre ti mismo. Porque para desaparecer estratégicamente necesitas algo que la mayoría no tiene: paciencia. Vivimos en un mundo de inmediatez, donde todos quieren resultados rápidos. Donde todos buscan validación instantánea. Pero quienes realmente dominan el juego entienden algo fundamental: el tiempo es una herramienta poderosa. Si puedes esperar, si puedes resistir la urgencia de reaccionar, si puedes planear a largo plazo mientras el resto se deja llevar por la prisa, ya has ganado antes de que la batalla comience. La paciencia es la forma más alta de poder. Controlas tus impulsos, controlas tu entorno, controlas cómo te perciben los demás. La gente teme a aquellos que no pueden leer, a aquellos que no reaccionan como se espera. Si alguien te insulta y respondes de inmediato, ya te ha ganado. Ha obtenido una reacción y ha tomado control sobre ti. Pero si te quedas en silencio, si observas sin mover un músculo, si dejas que se consuma en su propia rabia sin darte nada a cambio, ¿sabes qué pasa? Se desconcierta, se siente expuesto. Porque esperaba resistencia. Esperaba que te defendieras. Pero cuando le das el vacío, cuando le das la nada, le arrebatas su poder. La gente odia el vacío. Necesita respuestas, necesita reacciones, necesita un eco que valide su existencia. Pero cuando aprendes a negárselo, cuando decides solo ofrecer lo que tú decides, te conviertes en alguien que no pueden controlar. Ese es el verdadero poder, ser inalcanzable. No porque te escondas, sino porque decides cuándo estar y cuándo no. Te vuelves impredecible. Dominas el juego del silencio, del tiempo, de la invisibilidad. Así que, la pregunta es, ¿puedes soportar la paciencia? ¿Puedes habitar el vacío sin llenarlo de ruido? ¿Puedes desaparecer cuando sea necesario y volver con más fuerza? Recuerda, no es solo un juego de poder, es un acto de valentía. Es el coraje de no dejar que el mundo dicte quién eres. Es la fuerza de vivir auténticamente, sin miedo a ser tú mismo. Es hora de que te levantes y actúes. El momento es ahora. Vamos a hablar de un tema crucial, uno que muchos prefieren evitar. Y es que, cuando el momento sea perfecto, ¿sabes qué sucede? Si puedes controlar tu propia presencia, tienes algo que la mayoría nunca alcanzará: verdadero poder. Aquí es donde la mayoría se pierde. Cuando dominas la paciencia, el silencio y la invisibilidad estratégica, algo mágico ocurre. El magnetismo se convierte en tu aliado. La paradoja es brutal: cuanto más hablas, menos te escuchan. Cuanto más te esfuerzas por ser visto, menos notan tu presencia. Pero cuando te vuelves escaso, cuando te conviertes en alguien que no siempre está disponible, la gente comienza a buscarte.
Es psicológico. Lo raro, lo exclusivo, lo inaccesible se vuelve valioso. Y aquellos que realmente controlan el mundo lo saben bien. Observa a las figuras de poder, no están accesibles para todos, no responden inmediatamente, no están en todas partes. Son escurridizos, y precisamente por eso, la gente los persigue. Haz el experimento, deja de estar disponible todo el tiempo. Deja de responder de inmediato. Deja de exponer cada uno de tus pensamientos y observa cómo cambia la percepción de los demás. De repente, te vuelves interesante. De repente, quieren saber más de ti. Porque cuando dejas un vacío, la gente siente la necesidad de llenarlo. La mayoría, en cambio, hace lo opuesto. Temen al silencio. Tienen miedo a la ausencia. Creen que si desaparecen, serán olvidados. Pero no se dan cuenta de que la verdadera influencia no proviene de una presencia constante, proviene del control de cuándo y cómo apareces. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida, en las relaciones personales, en el trabajo, en la vida social. Quien siempre está disponible, quien siempre responde, pierde valor. Porque lo común se vuelve invisible. Pero quien se vuelve escaso, se vuelve valioso. Piénsalo, los objetos más codiciados del mundo no son los que encuentras en cada esquina, son aquellos que son difíciles de conseguir. Las personas son iguales. Si te das demasiado, te consumirán y te desecharán. Pero si te administras, si eres selectivo, si controlas tu presencia con precisión quirúrgica, te vuelves inolvidable. Aquí es donde entra el arte de manipular el deseo. Cuando comprendes que lo escaso es valioso, puedes usarlo a tu favor. Puedes aparecer justo cuando te necesitan. Puedes hablar exactamente cuando están esperando una respuesta. Puedes moverte cuando menos lo esperan y generar un impacto impresionante. Pero para llegar a este nivel, primero necesitas romper con tu necesidad de validación. La mayoría no tiene la paciencia para desaparecer. No tienen la templanza para soportar el silencio. Buscan atención inmediata y es ahí donde pierden el control. El que domina el deseo de los demás es el que no se mueve por impulsos. Es el que espera. Es el que deja que el otro se consuma en la incertidumbre. Hay una ley de la naturaleza, lo que se persigue, huye. Y lo que se retira, es perseguido. Si siempre estás hablando, si siempre estás presente, si siempre estás disponible, nunca te van a extrañar. Nunca te buscarán. Nunca valorarán tu presencia porque nunca la han perdido. Pero si aprendes a controlar tu presencia, si desapareces en el momento adecuado y reapareces con fuerza, te conviertes en alguien imposible de ignorar. Este es el nivel más alto de poder. Cuando ya no eres tú quien busca, sino el que es buscado. Cuando no eres tú quien quiere atención, sino el que la recibe sin pedirla. Cuando no eres tú quien corre detrás de algo, sino el que hace que los demás corran detrás de ti. ¿Te das cuenta del juego, verdad? Es lo opuesto a lo que te enseñaron, no es hablar más. No es estar más presente. No es hacer más ruido. Es saber cuándo callar, cuándo desaparecer, cómo volverte escaso para volverte invaluable. Así que ahora la pregunta es, ¿tienes el control sobre ti mismo para hacerlo? ¿Puedes soportar el vacío sin llenarlo de ruido? ¿Puedes retirarte sin miedo a ser olvidado? Porque quienes pueden hacerlo son los que terminan controlando todo. Y aquí es donde llegamos al nivel más alto de control, la guerra psicológica del silencio. El silencio no solo te da poder, también te hace valioso y crea misterio. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que está siendo atacada hasta que es demasiado tarde. Cuando hablas, das información. Cada palabra es una pista sobre lo que piensas, lo que sientes y lo que te importa. Cada reacción revela tus puntos débiles. Cada explicación muestra dónde te afecta el golpe. Pero cuando callas, cuando solo observas, cuando no das nada, el otro se desespera. Se incomoda. Comienza a proyectar sus propias inseguridades. Piensa en cualquier discusión que hayas tenido. Si alguien te insulta y tú respondes de inmediato, ya te ha ganado. Ha obtenido una reacción y tomado control sobre ti. Pero si te quedas en silencio, si observas sin moverte, si dejas que se consuma en su propia rabia, sin darle nada a cambio, ¿sabes qué pasa?
Se desconcierta. Se siente expuesto. Esperaba resistencia, esperaba que te defendieras. Pero cuando le das el vacío, le arrebata su poder. La gente odia el vacío. Necesita respuestas, necesita reacciones, necesita un eco que valide su existencia. Pero cuando aprendes a negárselo, cuando decides ofrecer solo lo que tú decides, te conviertes en alguien que no pueden controlar. Y aquí está la conclusión final: en un mundo obsesionado con hablar, con gritar, con demostrar quién tiene la razón, el silencio se convierte en un superpoder. Los que realmente entienden el juego no se desgastan. No compiten en batallas innecesarias. No pierden energía intentando ser escuchados. Ellos eligen cuándo hablar, cuándo aparecer, cuándo actuar. Manejan el tiempo como un arma. Dominan la paciencia. Así que, dime, ¿estás listo para asumir el control de tu vida? ¿Puedes soportar el vacío sin llenarlo de ruido? ¿Puedes desaparecer cuando sea necesario y volver con más fuerza? Si puedes responder afirmativamente a estas preguntas, entonces tienes el poder de moldear tu realidad. Ahora que has llegado hasta aquí, ya comprendes algo que la mayoría nunca logrará: el poder real no está en ganar discusiones, en hablar más fuerte o en imponer tu lógica. Está en el control, en la paciencia, en la habilidad de hacer que los demás se delaten sin que tú muevas un solo dedo. Pero aquí viene lo más importante: ¿qué harás con esta información? Porque saber esto no es suficiente. La mayoría escucha y sigue viviendo igual. Siguen reaccionando sin pensar, siguen sintiendo la necesidad de explicar, de justificar, de buscar validación. Siguen siendo prisioneros del ruido. Si de verdad quieres ser diferente, si de verdad quieres jugar a otro nivel, necesitas aplicar esto en tu día a día. Empieza con algo simple: la próxima vez que alguien te provoque, no reacciones. La próxima vez que sientas la necesidad de justificarte, cállate. La próxima vez que te enfrentes a una discusión, observa primero. No digas nada. No expliques nada. No caigas en la trampa de llenar el silencio. Mira lo que sucede. Te garantizo que verás algo nuevo. Verás cómo la gente se delata. Verás cómo se desesperan por llenar el vacío. Verás cómo, sin hacer absolutamente nada, terminas teniendo el control. Porque el poder real nunca ha estado en demostrar. El poder real ha estado siempre en quitarle a los demás la oportunidad de controlarte. Así que, dime en los comentarios: ¿el silencio es poder? Porque si has llegado hasta aquí, ya no eres como los demás. Ya has visto lo que ellos no ven. Y ahora depende de ti: ¿decides usar este conocimiento o seguir siendo una marioneta del ruido? Suscríbete si quieres seguir explorando contenido que te haga pensar como un estratega, porque esto no ha hecho más que comenzar. Aquí no venimos a endulzar la realidad, venimos a romperla en 1000 pedazos para construir algo que realmente valga la pena. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la verdadera transformación empieza ahora mismo.